1930 no fue una década fácil en ningún país de Europa. El periodo entre guerras está marcado por hechos como la crisis económica o el auge del fascismo. Esto, unido a la reciente Primera Guerra Mundial, hace de este periodo una época en la que será necesario replantear los valores y la filosofía tradicionales. Nos encontramos en Francia, un país que venía de vivir su Belle Époque, pero había sido, aunque ganador, desolado por la guerra. Durante la Primera Guerra Mundial, Francia resultó ser un campo de batalla central, dejando casi 1,5 millones de muertos. Esto generará, en los años posteriores, un sentimiento de pena instaurada y una desconfianza hacia el poder, irremediablemente, en la población. En cuanto al cine se refiere, Francia había consolidado cierta industria, pero a las puertas de la década de los 30 no era el máximo referente europeo. El cine italiano cogía fuerza en el público americano, y en Alemania comenzaban a hacer el impresionismo alemán, que rápidamente inspiraría a la industria americana. Pero, ¿de qué hablaban estas películas? En Italia, se popularizaron las películas del género que más tarde se conocería como peplum, historias épicas sobre la Edad Antigua y sus mitos, con todo el imaginario que tenemos sobre estas, héroes, espadas, dioses, una adaptación de los mitos clásicos. Por otra parte, el impresionismo alemán nos traía a la vida a los monstruos descritos en el romanticismo, como Frankenstein, Drácula o el Golem. La industria americana rápidamente se interesó por este género, y durante los años 30, el cine de terror fue un eje de la producción americana. Francia había sido la madre del cine en Europa. Nos había traído a los hermanos Lumière, a Georges Méliès y a Alice Guy. Se trata de algunos de los personajes que sostienen la historia del cine, la base de toda la producción que hoy conocemos. Pero la guerra hizo mella, y la mayoría de grandes productoras francesas cerraron. Además, el resto de europeos también querían contar sus historias, así que el cine debía reinventarse, pero ¿hacia dónde? Méliès y Alice Guy son los padres de la ficción en el cine, pioneros de los efectos especiales, la ciencia ficción y el lenguaje cinematográfico. Estos conceptos son base de todos los movimientos que emergen en los 30, especialmente de los que hemos nombrado, el espectáculo, las grandes historias, la evasión. Pero esto ya no era importante. Como hemos dicho, Francia estaba desolada, no hay tiempo para las grandes historias. Hablemos de lo que pasa con la gente ordinaria. El realismo poético pone de protagonista a la clase obrera, aquellos que nunca se han podido mirar a sí mismos en la gran pantalla, pero a su vez les dota de cierta magia, pero no mediante artificios. Sabemos que aquello que vemos es real y cotidiano, pero la mirada es aquella con la que miramos las grandes historias. El realismo poético hace una épica de lo cotidiano. Los tiempos que vivimos actualmente no se alejan tanto de aquellos en los que el realismo poético fue creado. La extrema derecha está resurgiendo de forma inevitable en todo el mundo. Las guerras han desaparecido en territorio occidental, pero la situación se repite. Los valores entran en crisis, la democracia no funciona y el capitalismo solo trae miseria. Algunos se aferran al nacionalismo exacerbado, mientras otros al nihilismo deprimente, sin ver ninguna solución posible a la raza humana. La situación es deprimente, pero ¿dónde está nuestro realismo poético? Si miramos al cine, Disney, con su producción de Marvel, es la empresa que más dinero está recaudando. ¿Y qué son estos superhéroes sino una adaptación de los grandes mitos? El terror también sigue presente, y hay muchos aciertos y grandes sorpresas en este género, pero también hay mucha producción vacía de contenido, más allá del que una atracción de feria. ¿Dónde están las películas que nos miren a los ojos como algo válido? Algo más allá de las grandes gestas, y que nos digan que las historias de la gente de a pie pueden ser mágicas también. Para responder a esta pregunta, necesitamos contemplar algo que no hemos contemplado aún del realismo poético: la música. Los personajes de estas películas cantan. Cantar es una actividad que cualquiera puede realizar, y tiene algo de magia si se hace juntos. Además, cuando las canciones hablan sobre ti, sobre los problemas que tienes, es muy fácil realizarse mediante la canción. Ara, veamos un concierto de Zoo. Quan pensàvem un poc com ens han furtat el futur hacia el País Valencià durant tants anys, eixa màfia organitzada de nom Partit Popular ens va furtar el futur i el dels nostres fills, i bé, així i tot vam somriure de veure que eren capaços de festes traure la cara i traure un somriure a la nostra gent, al nostre barri i al nostre poble, esperant i desitjant
que algun dia siguin ells qui passen a viure al carrer de l'Amargura. Moltíssimes gràcies, Marea Rock, fins sempre. Deixa València, juliol, puta vida. Últim examen, primer raig de sol. Porta les mans arrapades de ferestres, tot el dolor de la vinya, rinyons. Creua la pista de Silla, migdia. Sona l'herència, li cau la suor. Mira l'arròs, la ribera que brilla. Tira per dins a la cant interior. No es ninguna novedad que la música sea un arte reivindicativo, pero quizás sí sea la herramienta cultural más ligada a las clases bajas. El arte requiere una inversión de producción, pero el hecho de cantar es completamente gratuito y se pueden realizar en cualquier momento. Ejemplo de esto son las work songs de los esclavos norteamericanos. Vienen de tradiciones africanas y era un elemento de unión y de cierta liberación de la explotación que sufrían. Y de ellas deriva la mayoría de la música negra que conocemos, como el soul, el hip hop y el funk. La comunidad afroamericana siempre se ha sentido aceptada dentro de unos géneros de música concretos frente a la opresión. Y aquí debemos hablar de un tema muy presente en todos los géneros que estamos mencionando, el sentimiento de pertenencia. Aunque pueda sonar una idea algo retrógrada, el sentimiento de pertenencia es algo necesario en los grupos oprimidos. En el realismo poético se miraba a la clase obrera como algo valioso. Los grupos oprimidos se caracterizan por recibir una constante degradación. El sentir que son algo válido e importante es crucial para ellos. Parece una extraña comparativa, pero la cultura es revolucionaria. Hay miles de ejemplos en la historia y la música es la cultura más accesible a las clases bajas. No puedes pretender que todo el mundo quiera leer libros académicos sobre sociología o política, pero la rabia expresada en canción es algo con lo que todos nos podemos identificar fácilmente, además en un contexto festivo. Las canciones de Zoo, como de muchos otros grupos de este estilo, hablan de ti, hablan de los problemas que tienes, aunque también hacen referencia a tus defectos. Sabemos que no somos seres perfectos, pero tampoco lo necesitamos. Ante la continua opresión y los problemas sociales, esta música es un canto de felicidad a los marginados, a aquellos que siempre dejan sin voz. Es hacer de la realidad algo poético. Estoy pasando por alto el tema nacionalista porque el realismo poético no lo era de una forma explícita. Pero sí que es cierto que en muchas películas se glorificaban las personas provincianas, aquellas que demostraban un carácter nacional más marcado. Pero Francia es un país muy centralista. Aunque sí que es cierto que en el nacionalismo de izquierdas que se presenta en estos grupos tiende a idealizar de alguna manera estas ideas. No se busca un análisis concreto de los problemas que genera la lucha independentista. Eso no es lo interesante. Se aboga por el sentimiento de pertenencia, la cultura que une a una nación y la lucha contra aquellos que la oprimen. Esta glorificación de la gente, de una nación y de su forma de ser es algo que podríamos ver en el realismo poético. Mira, quizás sea una comparativa algo pillada por los pelos, pero hay algo muy fuerte que une a estos dos movimientos. Frente a la opresión, el malestar y la marginación, estos dos movimientos culturales crean poesía que aligera esta situación, pero no de una forma evasiva, sino gritando que sigue existiendo la alegría, que las clases oprimidas pueden esconder tanta belleza como la que intentan vendernos que tienen las clases altas, que las grandes historias son del pueblo.